Juan 14 del 1 al 14. Gloria a Dios, aleluya. Los hermanos que están en casa, también hermanos, tomen su escritura y lo vamos a abrir en Juan 14 del 1 al 14. Gloria a Dios, aleluya. Lo vamos a leer todos juntos, hermanos. Dice así la bendita palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieses, también a mi Padre conocieses, y desde ahora le conocéis, que le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Padre bendito y santo, Dios poderoso, gracias por estas palabras tan grandes, Señor, por estas promesas tan grandes que tú nos has dado, bendito Señor misericordioso. Gracias, Padre mío. Danos la capacidad de entender lo que estás hablando aquí, Señor, la fuerza, el poder, la profundidad que tienen estas palabras, eterno Padre, para que nosotros podamos asimilarlas, bendito Padre, y a través de esta palabra, Señor, y al asimilar estas palabras, nosotros podamos vivir una vida feliz en la tierra, Padre eterno, sabiendo, Padre mío, que estas palabras son fuertes y son poderosas, Padre eterno, y son para vida eterna, Padre mío. Oh Padre bendito y santo, te rogamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y este mensaje lleva como título: el camino a la vida. Porque justamente, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos buscando el camino a la vida. ¿Y quién es el camino a la vida? La respuesta lo da el mismo Señor cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Él nos está presentando como el único sitio por el que se puede caminar. No hay otro camino. Jesús, en el aposento alto, le comenta a sus discípulos que ha llegado la hora de volver al Padre. De eso se trata este pasaje. El comentario que el Señor Jesucristo les hace a sus discípulos, que ha llegado la hora de volver al Padre. Los discípulos no podían entender a qué se refería cuando les estaba diciendo que Él había de volver al Padre. Cuando decía que iba a ir al Padre, les decía que donde Él iba, ellos no podían ir. Eso fue lo que les estaba diciendo, que donde Él iba, ellos no podían ir al Padre. Imaginemos lo que pensaron ellos en ese momento. Ellos habían dejado todo, y todo fue todo, porque cuando les dijo: ven y sígueme, ellos no preguntaron para qué, a dónde y qué iban a hacer. Cuando Él dijo: ven y sígueme, dice que en el momento dejaron las redes, dejaron a su padre
y le siguieron. Entonces ellos habían dejado todo por Él, habían dejado sus vidas, sus familias, sus trabajos, sus bienes por seguir a Jesús. Y habían dejado todo, las obras que ellos hacían, todo habían dejado. Y ahora Él les está diciendo que ya no podían seguir con Él. Primero que les dice que dejen todo y que lo sigan a Él. Y ahora el que les pidió que dejaran todo para que le siguieran a Él, ahora Él mismo les está diciendo que ya no podían seguir con Él. Él, o más bien, que también Él ya no podía seguir con ellos. Ellos querían saber a dónde iba Cristo. Ellos querían saber cuando les estaba diciendo que Él se iba. Ellos querían saber a dónde iba. Pero sobre todo querían saber cómo llegar a ese lugar por el cual habían abandonado todo, por el cual habían trabajado tanto, por lo que creían ellos, la convicción que ellos tenían. Y ahora ellos querían saber cómo podían llegar. Nosotros ahora tenemos la respuesta, sabemos cómo llegar, pero ellos le dicen en ese momento, ellos querían saber cómo llegar. Ellos querían seguir con Él, querían estar con Él nuevamente, querían ir al Padre. Él les está diciendo, yo voy al Padre. Pero quien busca a Jesús, quien camina al lado de Jesús, quien trabaja en la obra de Jesús, su esperanza es llegar al Padre. Y ahora Jesús le dice, yo voy al Padre, pero ustedes no pueden ir. Y ellos querían saber cómo poder ir, cómo poder llegar al Padre, pero no sabían cómo hacerlo. Gloria a Dios, porque nosotros sabemos cómo hacerlo. Y por eso Jesús le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por donde han caminado, al que han seguido, con el que han hablado, con el que han dormido, con el que han comido, es el único medio para llegar. Eso era lo que Él les estaba diciendo. Y dice, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús es el único camino, el camino a Dios. Ese camino que los discípulos esperaban, caminar por ese camino y llegar. Eso es lo que Jesús afirma aquí, porque Él está afirmando que sí llegaremos al Padre, porque Él les dice, yo soy el que los va a introducir, caminen por donde yo camino y llegarán este camino que yo soy caminando por este camino, los llevará a la presencia de Dios, los llevará a la presencia del Padre. Eso se los estaba afirmando el Señor Jesucristo. No hay otra forma de llegar sino a través de Él. Y ya ven que hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma. Y eso en el mundo es muy cierto. Todos los caminos conducen a Roma. Sí, pues el camino ancho. El mundo es el camino ancho. Por eso dicen que todos los caminos conducen a Roma, que representa la perdición. Entonces sí es cierto, todos los caminos conducen a Roma, pero en el camino ancho. Pero a Dios, al cielo o a la siguiente vida, Jesús no le da vueltas. Si alguien quiere ir a Dios, este es el único camino. No hay de otra. No hay un atajo por donde nosotros podamos llegar. O caminamos a través de Jesús, o no hay otra forma de llegar. Y es bien claro. ¿Y por qué? Nosotros debemos esforzarnos para comprender y entonces empezar a caminar por el camino que es Jesús, ese camino que nos va a conducir al Padre al final. No importa cuántas vueltas podamos dar. Nos acordemos que cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, no iban a pasar tanto tiempo en el desierto ellos caminando. Si no hubieran sido soberbios y murmuradores y quejumbrosos, hubieran llegado en 3-4 meses al lugar donde iban. Pero precisamente por la maldad de ellos
estuvieron dando vuelta en el mismo lugar y nunca pudieron salir del desierto. Pero no importa cuántas vueltas le hayan dado al mismo lugar, no importa qué tiempo estuvieron parados en el desierto, no importa todo lo que hicieron, importa que al final el desierto fue el camino que los condujo a la tierra prometida. Y no importa cuánto tiempo tardemos en la tierra, no importa cuántas vueltas tengamos que dar, no importa si el Señor nos permitió estar en su camino meses o años o décadas, no importa. El detalle es que nosotros podamos llegar al Padre. Dice, ¿cómo es que es el único camino al Padre? La respuesta es que como todos hemos rechazado a Dios, porque todos de una manera u otra hemos rechazado a Dios y hemos transgredido su ley. Rechazar a Dios y transgredir su ley. Entonces estamos bajo condena de sufrir la pena eterna. Esa es la condena que tiene el ser humano, condena eterna. Y ni siquiera seguimos en nuestra rebelión a veces, de no buscar a Dios y de arrepentirnos de nuestra maldad. Mucha gente, aunque dice que conoce a Dios, su corazón no está arrepentido y no se ha arrepentido de sus maldades y no se ha arrepentido de las cosas que hacen. O más bien, mucha gente hasta se justifica diciendo que eso es normal. Pero en el camino de Dios las cosas no son así. Es buscar a Dios y arrepentirnos de todas nuestras maldades. Y por más que nosotros quisiéramos hacerlo por nosotros mismos, eso no puede ser permitido. La justicia de Dios demanda que seamos castigados por las transgresiones. Y eso, hermanos, la misma ley, la misma palabra lo avala. Nosotros merecemos. Dios nos va a demandar a través de su justicia ese castigo por la transgresión. Y como Dios no puede violar su palabra, porque no puede violar su palabra, es su ley, pero esa ley Él no la puede violar. Entonces Dios, para no violar su ley, busca un método que no seamos castigados, más bien que Dios por amor mandó a su Hijo a que pague por el castigo nuestro, en lugar de que nosotros fuéramos castigados por nuestra rebelión. Nuestro Padre eterno busca un método, y ese método es que venga su Hijo y que Él pague el castigo por nuestras transgresiones. Y eso fue lo que hizo el Señor. No violó su ley, porque Él no puede violar su ley, pero sí pudo buscar quien pagara por nosotros, y la ley no fue violada. Entonces, Él vivió una vida perfecta de obediencia a la ley de Dios, porque el Señor Jesucristo vivió en la ley, nació conforme a la ley y vivió conforme a la ley para poder cumplir con los requisitos de la ley. Y se entregó para ser crucificado, de manera que su perfecta obediencia fue imputada, o prácticamente fue la causa, o fue causal de un delito. Su perfecta obediencia, la transgresión del hombre, lo lleva como un causal de un delito que él no cometió. Pero ese causal del delito que le buscaron llevaba un punto, y ahí dice el Señor que para todo aquel que en Él crea, para que no se pierda, para que tenga vida eterna, no importa cuántos delitos le hayan buscado,
Él con gusto lo pagó. Y yo les puedo decir, hermanos, que Él con gusto pagó ese precio. Pagó ese precio. ¿Por qué? Porque dice que para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Además, Él resucitó. Y eso es innegable. Él resucitó. Entonces vemos que demostró que su sacrificio fue acepto a Dios. La resurrección representa eso, el ser acepto a Dios. Él como ese hombre, como ese ser perfecto que pagó por un delito creado para que nosotros fuéramos justificados, en el momento de haber cumplido todos los requisitos que Dios le había puesto, nos acordemos que decía: Señor, si es necesario que pase de mí esta copa. Él como ser humano tenía miedo, pero luego añade: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre era eso, que Él se entregara a voluntad y que lo hiciera con amor, porque la obra tiene que ser hecha a través de amor. Entonces la resurrección de Jesucristo es el resultado de un sacrificio que fue aceptado por Dios. Entonces fue aceptado por Dios para la salvación de todos. Muchos dicen que no es posible que Dios solo nos haya dado un camino para ser salvos. Ellos ven de una manera incorrecta de quién es Dios. Y ese es el problema, cuando nosotros no aprendemos a ver de una manera correcta quién es Dios. Cuando se ven las cosas de una manera incorrecta es cuando uno dice: pero es que a mí no me parece lo que está aquí, pero aunque diga así, a mí no me gusta, no es lo que nos guste. No veamos la manera, no lo veamos de manera incorrecta de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Es lo que nosotros debemos ver: quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Quién es Dios? Santo, justo y perfecto. ¿Quiénes somos nosotros? Pecadores, transgresores, en todos los sentidos. En ese punto, reconociendo quién es Dios y reconociendo quiénes somos nosotros, nos centraremos en el lugar que nos corresponde. Dios, el creador del universo, de la vida y de todo lo que existe, creó al hombre para que lo representara en la creación. Pero Adán, una simple criatura, tuvo la osadía o el atrevimiento de desafiar la autoridad de Dios. Cuando nosotros nos oponemos a lo que está escrito, estamos cometiendo ese error, desafiando la autoridad de Dios y rechazando su soberanía y su amor. En ese momento, cuando Adán transgrede, rechaza la autoridad de Dios, rechaza su soberanía, rechaza su amor, rechaza todo lo que es Dios. Entonces, y su amor, rechazó su amor, desobedeciendo. Y esa desobediencia está en cada uno de nosotros, pecadores, malvados, con corazones imperfectos y perversos. Esa es la condición del ser humano a través de la transgresión de ellos. Entonces vemos, hermanos, reconozcamos nuestra posición y reconozcamos la posición de Dios para que podamos establecer una relación diferente, una relación de un ser perfecto, lleno de amor y de misericordia para unas criaturas tan imperfectas, tan necesitados de esa misericordia, de ese amor y de ese perdón, donde no hay otra manera de conseguirlo, hermanos, solamente de parte de Dios. Y Dios es bondadoso, pero sobre todo santo y es justo, que no tolera la transgresión de la ley, porque ella es la que da el orden a todas las cosas. La palabra de Dios
es la que ordena todas las cosas creadas. Entonces, vemos la magnitud, la grandeza de lo que constituye tener esta palabra, poder leerla y poder entenderla, hermanos, porque es la que ordena todas las cosas. Nos acordemos que Dios le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo le ponía límites al mar para que no se salga? ¿Dónde estabas tú cuando yo extendía el cielo como una cortina? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía las estrellas y les ponía nombre? ¿Dónde estabas tú? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la palabra, que la ley es realmente la que ordena todas las cosas en el universo. ¿Qué es esta ley? Que es la palabra de Dios, que es la que establece todo y la que tiene ese orden, y ese orden no se puede romper. Este Creador, en lugar de darnos un castigo, decide por su propia voluntad venir y tomar un cuerpo. En lugar de castigarnos por ser tan transgresores, decide lo contrario, decide venir y tomar un cuerpo, dejarse maltratar, dejarse humillar y por último dejarse asesinar. Y lo hizo voluntariamente. Él dice que lo hizo por amor. Lo hizo por amor, porque ¿quién más podía hacer algo por nosotros? Nosotros estábamos condenados a muerte, condenados a la oscuridad eterna, condenados al castigo eterno. Esa fue la línea que buscaron la primer pareja, de los cuales nosotros descendemos. Pero Dios en su misericordia decide redimir a esta raza transgresora, y lo hace tomando cuerpo, lo hace dejándose maltratar, dejándose humillar y por último asesinar, porque no hubo una transgresión por la que él pudiera ser castigado. No hubo una transgresión por la que él tuviera que pagar con su vida, porque él no cometió delitos, él no cometió ningún pecado. Entonces, el que ellos lo hayan crucificado no fue algo legal, no tuvo un juicio legal. Entonces, fue un asesinato, no fue un juicio, no fue una muerte porque él se lo mereciera. Fue un asesinato para tomar en nuestro lugar ese castigo, y es por eso que hay un solo camino. No murieron cientos por nosotros, no cientos dejaron lo que tenían y vinieron a tomar un cuerpo y sufrir. No, solamente fue uno el que decidió tomar nuestro lugar y ese castigo, y por eso es el único camino para llegar al Padre. ¿Por qué existe solamente un camino? Porque nosotros no merecíamos esa gran salvación, no merecíamos esa gracia de Dios. Dios dio un camino para volver al Dios vivo, al Dios eterno, un solo camino. Entonces vemos que Él murió por nuestros pecados y no puede haber otros caminos. Si fuera así, su sacrificio hubiera sido en vano. No hubiera tenido ninguna razón de ser el sacrificio si hubieran muchos caminos para llegar. ¿Para qué un sacrificio tan grande? ¿Para qué hacer tantas cosas durante toda la existencia de la raza humana? Dios ha venido dando provisión y provisión y provisión, buscando la manera de acercarse al hombre, buscando que el hombre sea puro, sea limpio y sea justo. Y cuando parece que ya el pueblo
estaba entendiendo y estaba entrando en razón, de pronto se volvían a destrampar y se olvidaban de todo lo que habían prometido, y ellos mismos prometían las cosas. Pero luego dice que venía una generación que se olvidaba de Dios y volvían a caer y volvían a pecar y volvían a pecar. Y así se ha pasado durante toda la existencia de la raza humana. Entonces, no había otra manera, solamente había una manera de hacerlo, un sacrificio perfecto. Si fuese necesario que Él diera su propia vida, sí fue necesario lo que hizo, que Él diera su propia vida para pagar por nosotros. Es porque es el único medio posible para la salvación. Y a final de cuentas, es el último medio posible ya para la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo se centra en la mitad de la vida, de la existencia humana. Los antiguos al pecar quedaron lejos de Dios, pero ellos entendían que les habían prometido un redentor, y ellos, los del pasado, veían el futuro, esperaban en el futuro que llegara el Salvador. Y nosotros, donde nosotros estamos centrados, nosotros tenemos que ver hacia el pasado, porque en nuestro pasado está nuestra salvación. Entonces los antiguos veían el futuro, porque de ahí vendría su Salvador, y nosotros vemos al pasado, porque del pasado vino nuestro Salvador. Y vemos que en todas las épocas está centrada la mirada en el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces no había otro medio posible de salvación. ¿Cómo es este camino? Jesús habló de esto en el Sermón del Monte. Dice que hay dos caminos: el camino ancho que lleva a la destrucción y el camino angosto que lleva a la vida. El camino ancho que lleva a la destrucción es el por el cual el mundo corre detrás de él y se cree que está lleno de felicidad, y eso se cree, ¿verdad? Pero dice que hay el camino ancho y el camino angosto, pero dice que en el camino angosto son muy pocos los que lo hallan, y gloria sea al Señor, porque nosotros declaramos haber encontrado este camino angosto. En el camino ancho hay mucho espacio, es la senda de la tolerancia, de la ausencia de restricciones, que no tiene freno ni límites, ni de pensamientos ni de conductas. Eso es el camino ancho, que cada quien haga con su vida lo que quiera, como quiera vivirlo, de la manera que lo quiera vivir. Todo se vale en el camino ancho. Vemos, cásense dos hombres, cásense dos mujeres, hagan lo que quieran, destruyan lo que quieran. No hay límites, no hay restricciones, no tienen frenos, ni los pensamientos ni la conducta del que va en el camino ancho. Nadie lo frena, porque no hay quien lo frene. Todo lo contrario, cuanto más desbocados sean como los caballos cuando ya no responden a la rienda, cuando más desbocado está el caballo, para el enemigo es mucho mejor, porque cuanto más corren hacia adelante, más corren hacia el precipicio, hacia la muerte. Es ahí donde corren, porque es ahí donde lleva ese camino ancho. Entonces vemos que ahí no hay límites para entrar. Pero en el camino angosto sí hay límites y hay caminos bien marcados. Los pasos a seguir están bien marcados, hermanos, y sí hay límites, y estos límites están marcados por la palabra de Dios. ¿Por qué muchas cosas no hacemos? Porque los límites son la palabra del Señor, y todo aquel que de verdad ama la palabra, la misma palabra lo detiene, lo frena, lo redarguye a no cometer tantos errores
y aún así los cometemos. Pero sí tenemos un freno, porque sí tenemos nosotros bien marcados nuestros límites, y esos límites están en la palabra de Dios. El camino, vemos que cuando habla en la palabra del camino, fue tan importante para los primeros discípulos, porque el primer nombre por el cual fueron ellos conocidos fueron los del camino. Pero cuando hablan de los del camino, están reconociendo que son los que andan en el camino de Dios, no porque andaran en el camino, sino que ellos dicen, cuando Pablo dice que pidió cartas para ir y los que encontrara en ese camino los trajera presos y los encarcelara, pero no estaba diciendo en los caminos del mundo, en los caminos de tierra o de arena, no, él estaba diciendo los que yo encuentre en ese camino, hablando de Jesús, hablando del evangelio. Entonces, cuando habla la palabra, cuando habla de andar en los caminos, se refiere a andar en los caminos de Dios, andar en la palabra de Dios. Y a través del siglo primero o del siglo cero, como nosotros tenemos, de donde arranca nuestra era de andar en el camino donde andó Jesús, que enseñó Jesucristo, donde anduvo Jesucristo, las pisadas de Jesucristo. Ese era el camino, y ese es el camino que la Biblia nos está marcando a nosotros, por el cual nosotros podemos caminar. Por ese camino, el cual caminaron los apóstoles, que estuvieron dispuestos a dar su vida. Por ese camino donde caminó Jesús, el camino que caminó Jesús, vino Jesús a estar dispuesto a dar su vida por la nuestra. ¿Qué les enseñó a sus discípulos? Que caminaran en ese camino, y al final que ellos también estuvieran dispuestos a dar su vida por el evangelio, por la palabra. Después de caminar en el camino angosto que estableció Jesús, ellos sabemos que todos prácticamente fueron sacrificados y fueron severamente maltratados también como su Señor. Entonces vemos que ese es el camino que Jesús nos estableció, que Jesús les estableció. Pero no todo es negro, hermanos, en la vida de los cristianos. El mayor de los tesoros, y así debemos de verlo, no veamos lo negro, no veamos lo que nosotros podemos creer que no es bonito ni placentero. En la palabra de Dios todo es bonito y todo es placentero, hermanos. Pero el mayor de los tesoros es disfrutar el amor eterno, del gozo de saber que Dios nos ha escogido para caminar en este camino que lleva a la vida eterna, hermanos. Esto a nosotros nos debe de llenar, nos debe de hacer personas dichosas, que nuestra alma sea feliz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el tesoro más grande. Esto supera las piedras preciosas. Esto supera que nosotros pudiéramos encontrar minas de diamantes, de oros, de plata, de lo que fuera. Nada vale, hermanos, comparado con este tesoro que nosotros hemos encontrado, de poder disfrutar del amor eterno, de este gozo, de saber que Dios nos ha escogido para caminar en el camino, este camino que nos lleva a la vida eterna. Saber que nuestra vida tiene un gran propósito. Aquí en la tierra, el propósito por el cual estamos primeramente era conocer a Dios, era restablecer nuestra relación con Dios, de la que estábamos alejados. Es ahora que ya restablecimos nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios, ahora es trabajar por el evangelio, trabajar por la palabra con amor, hermanos. Pero también el propósito de nuestra vida, que tiene nuestra vida, es grande, hermanos. Es glorificar al Señor aquí en la tierra, es darle gloria, es darle honra
es darle alabanza. Esta es nuestra mayor tarea que nosotros tenemos, engrandecer el nombre de Dios a través de nuestras alabanzas, a través de nuestra adoración, a través de nuestra entrega, porque ese es el propósito de Dios, que Él sea glorificado por esas criaturas que creó para que alabanza de su gloria, y nosotros haber encontrado el gran tesoro que nos lleva a la vida eterna. Y lo único que nosotros podemos decir al final: gloria a Dios, aleluya, porque eso es lo único que nos queda decir por lo que hemos encontrado, por este magnífico tesoro que es el camino a la vida eterna. Solamente darle gloria a Dios por esta gran bendición, hermanos. Nos ponemos de pie, le vamos a dar gracias al Señor. Padre maravilloso y santo, Dios poderoso, la gloria y el poder te pertenecen a ti, poderoso Padre. Bendito eres Dios misericordioso y santo. Bendito eres Padre. Gracias, Señor, por tus palabras. Gracias, Señor, por esta gran bendición que tú nos dejas, Padre mío, por esta gran consolación, Señor, que tiene nuestro corazón, Padre eterno, de saber, mi Dios amado, que tú nos has escogido, Señor, para caminar en tus caminos, Padre eterno, este camino que nos marcaste, Padre mío, que nos lleva a ti, Señor, y por consecuencia a la vida eterna, Padre eterno. Gracias por estos tesoros escondidos que tú sacas a la luz, Padre eterno, para vivificar nuestras almas, mi Dios, y para animar nuestras vidas, Señor, a que podamos seguir adelante con todo gozo, Padre mío, con toda alegría, Señor, glorificando y alabando tu santo nombre. Oh Padre eterno, así te rogamos también por nuestras ofrendas, eterno Dios, que tú las santifiques, las purifiques, Señor, las multipliques, Padre eterno, y bendigas, Padre mío, cada mano, Señor, que ha de depositar esas ofrendas, Padre. Tú ya nos has bendecido para bendecir tu casa, y aún nos bendecirás mucho más, Padre eterno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden decir gloria a Dios todos. A su nombre, gloria a su nombre para siempre. Aleluya. Bendito sea Dios, soberano Dios. Ofrenden, hermanos. Aleluya. Gloria al Cordero de Dios. Quizás sea de ustedes algún documento aquí. Un documento de acta de nacimiento o de escuela, creo que es. Muy bien, hermanos. Hoy es jueves, ¿verdad? Para el sábado, 6 de la tarde, varones en el templo tienen su culto, y los jóvenes